aspectos para ir profundizando, mi amado. ¿Lo tenemos? Todo el mobiliario y los ingredientes tenían que cumplir requisitos, ¿sí? ¿Ya lo encontró? Verso número 25 dice, como que repitiendo en parte lo que ya decía Éxodo capítulo 30. Y en el verso número 25 dice, hizo también el altar del incienso, ¿sí? Y miren los elementos, de madera de acacia, ¿sí? El tamaño de un codo, ¿sí? Su longitud, hablando de 45 centímetros, y de otro codo su anchura, era cuadrado, y su altura de 90 centímetros, es decir, 90 de 2 codos. Y sus cuernos, que eran salientes que tenían, y ya sabemos para qué eran las salientes, para poder allí, llamado, hacer uso de la expiación de cada implemento que se usaba dentro del tabernáculo de reunión. Eran en los cachitos, como se le podría decir, o en las salientes, en los cuernos, donde se ponía sin sangre una vez al año, ahí en esos cuernos, para hacer expiación sobre todos los implementos que se utilizaban a la hora de ministrar. Versículo número 26, aún adicionalmente se nos dice, lo cubrió de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor, sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor, es decir, como una especie de moldura. Versículo número 28. E hizo también las varas de madera de acacia y los cubrió de oro. ¿Cuál era el objetivo de las varas? Pasarla por los anillos que tenían en las esquinas para hacer del altar un mobiliario, ¿qué cosa? Movible o portátil, como solemos hacer con ciertos dispositivos. Esto, mi amado, también representaría que todo el pueblo de Israel no podía ir, obviamente, sin llevar el altar del incienso consigo mismo. Es decir, para nosotros, donde quiera que vaya un creyente, mi amado, no por eso se queda, diríamos, suspenso, o como lo dicen en términos de otros países, en stand-by. No se queda paralizado su buen hábito de ejercer su tiempo de oración, porque es lo que representa el altar del incienso. Donde quiera que éste va, las oraciones de un creyente van con él también. Ahora, versículo 29. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro, aromático, según el arte de ¿quién? De aquel que se dedicaba a hacer perfumes, según el arte del perfumador. Ahora, ¿qué contenía el incienso que se ofrecía? En Éxodo capítulo número 30, avanzando un poquito más, mi amado, versículo número 34. Sí, verso número 34, y hasta aquí leo y me paso a lo que vamos en esta mañana. En Éxodo capítulo 30, verso número 34, dice el Espíritu Santo, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, y viene la lista: estacte, uña aromática, cálvaro aromático e incienso puro. Dice allí, sí, verso 34, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Verso 37, ¿puedes leerlo?
cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, es decir, solamente para, ¿cómo le digo? Para poder percibir solamente su olor, sin obviamente darle la verdadera función con la que Dios le había, o el objetivo que Dios le había dado, o será cortado de entre su pueblo. Es decir, esto que yo te ordeno que hagas debe de ser considerado algo sumamente de parte tuya respetado. Debe de ser sumamente considerado y no cogerlo simplemente como para que puedas pasar un momento de distracción o un momento de agradable personal. Aquí hay cosas obviamente que rescatar, que quisiera ir también, diríamos, añadiendo a lo que ya se ha podido enseñar el domingo pasado. Las cosas que son de Dios, se decía, mi amado, son cosas que deben de estar debidamente cuidadas y, claro que sí, valoradas. A veces, mi amado, desde muy pequeños con nuestros propios hijos, sí, porque dependerá de nosotros el hacerlo, es poder enseñarle a nuestras criaturas que hay cosas en la vida, mi amado, que sí deben de ser estimadas de valor. Y las cosas de nuestro Dios forman parte de esas cosas que tienen valor. No lo sé, mi amado, pero si yo o usted considerara dentro de su hogar cosas valiosas, yo creo que usted no se las daría a sus hijos como que si fuesen un juguete, ¿verdad? Hay quienes que obviamente no estiman nada y a las criaturas les dan todo, con el solo propósito de no escucharlas llorar o no escucharlas quejarse. Así que si tiene algo de valor y el niño le hace un berrinche, toma, pero cállate. No, pero es una mala forma, la verdad, de poder criar a nuestros hijos. Porque eso no le hará sin notoriedad a ese muchacho el poder distinguir o discernir qué realmente en la vida, o qué realmente en casa, o qué realmente, mi amado hermano, en su modus vivendi, en su entorno, él debe de apreciar o él debe también de desechar las cosas. Porque si para él no hay un verdadero discernir o entender de qué es lo que tiene a su alrededor y qué valor posee, entonces el muchacho a cualquier cosa podría darle digamos así, un mensaje despectivo, le podría dar una apreciación totalmente distorsionada. Y de ahí que hay quienes han dicho que cuando uno no considera lo que es importante, aún hasta lo sagrado se puede volver algo común. Aún hasta lo sagrado. No lo sé, pero yo no he visto, y creo que eso sí, una madre, sobre todo ella, lo defenderá y lo guardará y hasta lo reprenderá al muchacho si acaso lo coge para jugar, son los libros de estudio, ¿verdad? Los libros de estudio para una madre. ¿Quién le da de ustedes a sus muchachos que está haciendo berrinche porque quiere una hoja? Usted le puede dar una hoja y un crayón para que garabatee, pero le dará a usted el libro de matemáticas para que lo estropee, arranque sus hojas, lo arrugue y lo raye todito. No, imposible. Usted no permitiría que algo que le sirve para su preparación académica si se malogre. Usted más bien dice, esto no es un juego, se lo coge y hasta se lo alza. ¿Verdad que es así? Cosas que posiblemente no puedan pasar con otros objetos. Lo que quiero, mi amado, hacer hincapié es que dentro de la vida cristiana hay cosas de valor, hay cosas de importancia que muchas veces a nosotros mismos como padres nos cuesta valorar. Y si para nosotros mismos nos cuesta valorar, ¿qué podríamos decir cuando se trata de darle a otros el énfasis de que eso también debe de ser de valor? Si para mí mismo es un problema poder valorizar las cosas espirituales. Una de esas cosas es este lugar, donde Dios ha hecho de una u otra forma morar su nombre para poder venirnos a congregar. Sin embargo, mi amado, hay para muchos, sí, es que este tiempo, inclusive, este momento, no es de tanta vitalidad, no es de tanta importancia. También que hay muchos que de pronto vienen a dormirse, están en el culto y están de pronto chateando, están con sus hijos, pero no están atendiendo, están bien dedicados a sus hijos en vez de enseñarle a ser criaturas que deben de prestar atención y deben de sentarse donde yo te dije que te sientes.
cómo a veces, mi amado, por falta de esa premisa de importancia, mi amado, que usted mismo no inyecta, porque de pronto para usted mismo no es de valor. Sí, mi amado, mitiga y menoscaba lo que para Dios ha dicho que es muy sagrado. La Biblia no es un juguete, posiblemente, para algunos, pero para otros no es. Mi amado, los tiempos que tenemos en Dios son tiempos que deberían de ser altamente estimados. Deberían de ser altamente considerados y aprovechados al máximo mientras Dios nos dé la oportunidad de poder venir a sus atrios. Tus tiempos personales de oración también deben de ser muy valorados y considerados de parte tuya. Es algo, mi amado, que para ti debe de adquirir valor para que cuando otros en tu propia casa vean que lo haces, mi amado, porque aquí creo que no hay problema poder de pronto dejarse ver. Porque yo creo que sí, los míos deben de aprender viendo lo que yo hago. ¿Sí? Para poderles enseñar, mi amado, ¿sí? De pronto no para los de afuera, pero para los míos, mis hijos, mis pequeños, ellos sí deberían de apreciar cuando yo doblo mis rodillas. Y ellos deberían de saber que cuando mi papá o mi mamá están de rodillas en algún rincón de la casa, es un tiempo donde no se debe de hacer bulla, un tiempo donde no se debe de estorbar, de hacer travesura, porque ellos están considerando un lugar y un tiempo especial donde Dios les está hablando. Y ellos están hablando con Dios. Mi amado, solo usted puede darle el valor a lo que para Dios es importante. Solo usted. Y si usted no cultiva eso en medio de lo suyo, créanme que para ellos a futuro lo sagrado no será estimado. Será como cualquier cosa. No lo sé, mi amado, pero a veces pienso que dentro del círculo religioso tradicional, creo que la gente de afuera tiene más respeto, más honra entrar a una catedral, entrar a una iglesia católica, que entrar a una iglesia cristiana evangélica. Allí desde que la gente entra, sin que nadie se pare en la puerta, entra en silencio. ¿Verdad? Y se siente. Y si algo se oye es un susurro, pero no un susurro de conversación, un susurro de un rezo, de una oración, sí, es verdad, en su tradición a María, a un Padre Nuestro, pero están llamados de manera litúrgica, están en una, si diremos, absoluta solemnidad de respeto. ¿Verdad que es así? ¿O me equivoco? Usted no va a entrar en esos lugares, o no va a entrar. Bien dicen que el borracho puede hacer muchas cosas, pero no hacer cosas indebidas. No quiero exagerar en los comentarios, pero usted nunca verá a un borracho de la calle entrando haciendo relajo en una iglesia católica. Aún en su, digamos, en su inestabilidad, afuera se queda. Pero a veces a estos lugares irrumpe. Mi amado, ¿qué tanto valor tú le puedes dar a esto? Para Dios, el altar del incienso, ¿sí? En muy pocas oportunidades Dios dijo que todo era importante y de valor, pero cuando se trató del altar y del incienso para el altar, Dios dijo, esto es cosa santísima. Esto es algo sumamente sagrado. Claro, no por el implemento, sino por lo que representaría el implemento. Hay cosas, mi amado hermano, que no necesariamente por cómo se ven deberían de tener nuestra apreciación, porque a veces se pueden ver en la vida cristiana cosas muy sencillas, cosas muy, ¿cómo le digo?, de aspecto posiblemente muy común, pero eso no significa de que no tengan un valor y un precio que solo el alma le puede dar, si cuando se acerca y cuando conoce al Dios al que ha venido a servir. Hay cosas que pueden ser, insisto, hermano, muy comunes, pero no por ello no dejan de ser importantes. Estos tiempos deben de ser, créame, sumamente aprovechados. Deben de ser valorizados. Y en función de eso, mi amado, darle el uso que corresponda. Me quedo con unas palabras finales del texto que se leyó en esa última cita.
en el capítulo número 30, versículo número 38, donde se nos dice: cualquiera que hiciere otro, hablando de otro incienso, pero con los mismos ingredientes, pero para uso personal, para satisfacción de su curiosidad personal. Dice: cualquiera que hiciere otro como este, ¿para qué? Para andar, ¿qué cosa? Oliéndolo, será cortado de entre su pueblo. Es decir, dicho de otra forma, será excomulgado. Dicho de otra forma, será excomulgado. No podrá participar del culto donde se me adora. No podrá entrar, no podrá participar, estará fuera. ¿Por qué? Porque para él no es importante lo que para mí lo es. Asegurémonos, mi amado hermano, de que lo que a Dios le importa, a ti te importe. ¿Amén? De eso sí, trata de autoconvencerte. Posiblemente para tu marido que no comparte tu fe, esto que has venido a buscar hoy no es importante. Y tan desvalorizado es para él, que inclusive cuando tú quieres traer a tus hijos, él mismo se interpone y dice: no los obligues, déjalos. Ojalá que un padre diga lo mismo cuando es lunes y hay clases. Imagínate que no los obligue, no quieren estudiar, no los obligue. El mismo padre saca el látigo: se me van, me duele la cabeza. Pues ahí que la maestra te lidie, pero hoy vas porque vas. Es que no he desayunado, no me interesa, un día que no como no vas a morir, así que váyase. ¿Verdad? ¿Así es o no es así? Pero cuando es para la iglesia: ay, no he comido, no voy. Así se vea cuando hay clase con uniforme sucio a veces. ¿Qué madre no se olvidó lavar el uniforme un día? Le pregunto, ¿sí le ha pasado, verdad? ¿O no? ¿O usted fue una madre infalible? ¿Qué madre se olvidó y de la ropa sucia la saca? ¿La sacude? Ya obviamente por decencia, pásale la plancha y el cuello está negrito, no importa, pásale la plancha. Pero te vas porque te vas. Pero si fuera para venir a buscar de Dios, no hay ropa limpia, no me voy. Así, mi amado, Dios sopesa el valor que su pueblo le puede dar a sus cosas. Mi amado, yo creo que es importante poder tener estos precedentes para poder, luego de este pequeño análisis, poder entrar al mal uso que se le pudiera dar a lo sagrado o a lo que Dios considera algo sagrado. Ahora, yo pregunto, mi amado, ¿qué cosas son para ti sagradas en esta vida? No solo quiero inmiscuir en ello a Dios. Hay muchas cosas que deben de ser valiosas para ti. La familia es una de ellas, por ejemplo. ¿Sí? Tu familia debería de ser considerado de parte tuya como algo también sagrado. Algo que se respeta, algo que se estima, algo que se pudiera de una u otra forma defender, si el caso lo amerita, hasta con tu propia vida. Obviamente que la vida cristiana demanda, cuando si acaso Dios lo permita, mi amado, cuando también las cosas espirituales se ponen en entredicho, Dios me manda, si fuera posible, hasta poder dar mi vida por ellas, defenderlas, sacar a relucir el buen celo de Dios para poder dejar su nombre en alto, aun cuando a mí me toque la peor parte en cuanto a menosprecio, vituperio, y si acaso el extremo llega hasta poder que me quiten la vida por estas cosas. Mi amado, ¿qué cosas Dios consideraría, ya haciendo un uso un poquito más apegado al texto, que podrían tener el aval de ser, diríamos, desvirtuadas, que podrían ser de una u otra forma desvalorizadas por parte de Dios cuando se trataría de su incienso? Quisiera ir al caso más puntual, a lo que se podría decir en ejercicio se hacía, y cuando se hizo mal,
Dios, mi amado, fue fulminante. Esto se encuentra en el libro de Levítico, capítulo número 10. Para esto sería bueno considerar algo. Abre el texto, ubíquelo por favor. Libro de Levítico, ¿sí? El tercer libro de la Biblia, capítulo número 10. ¿Lo tiene? Antes de dar lectura, debemos de considerar aspectos generales. Mi amado, Dios había llamado, como usted ya bien lo sabe, de entre el mucho pueblo que tenía Israel, había depositado su corazón en la vida de Moisés. Usted ya creo que conoce por la escritura o por las diversas, diríamos, redes, por YouTube, por tantas cosas, que hasta novelas han sacado de esto. Cómo vino Moisés al mundo, de qué manera fue escogido, cómo Dios se le manifestó de una manera muy especial, y a él le encargó la liberación de su pueblo. Pero Moisés no venía de un hogar, diríamos, unitario, hablando de que él sería el único. Moisés tenía familia, tenía otros hermanos, tenía hermanas también. Y el hermano mayor, mi amado, era Aarón. De hecho, él era su segundo hijo varón, porque había más hijos, pero en cuanto a varón, él era el segundo. Inclusive María, que era una hermana, era ya por orden de nacimiento, era la segunda. Primero lo fue Aarón, luego María, y se hace saber de que Moisés sería el tercer hijo. Pero por línea de varones, él era el segundo varón. Mi amado, la familia de Moisés estuvo sumamente involucrada dentro del ministerio que Dios dio la apertura dentro de las tribus de Israel. La tribu de Leví, a la que pertenecía Moisés, mi amado, era la tribu escogida por Dios para poder ministrar las cosas santas. Aarón, el sumo sacerdote, y si que Dios así lo establecería, también tenía hijos. Él también, mi amado, tendría familia. Y de hecho tendría 4 hijos. 4. De los cuales, por orden de nacimiento, mi amado, el primero era Nadab y el segundo era Abiú. Luego vendría Eleazar y por último vendría Itamar. 4 hijos. Dios creyó suficiente para ministrar dentro del tabernáculo, dentro del lugar santo y lugar santísimo, a el sumo sacerdote que era Aarón y sus 2 primeros hijos, es decir, Nadab y Abiú. Y con ello, mi amado, diríamos que alcanzaba suficiente tiempo para poder hacer todos los rituales que Dios demandó para ese culto. Y eso se lo tenía que hacer cada día. Ellos serían, mi amado, posiblemente los que ejecutarían el poner en el altar de los panes, en la mesa de los panes, hacer el cambio de los panes cada día, de encender las lámparas, que tendría que el candelero mantener sus mechas siempre encendidas. Él también mantener, mi amado hermano, el altar del incienso con una constante ministración, tanto en la mañana como en la tarde, también en lo que eran los sacrificios que el pueblo ofrecía en el altar del holocausto. Bueno, ellos tendrían estas obligaciones. Sus otros 2 hijos, hablando de Eleazar y de Itamar, de pronto estarían ahí, pero como ayudantes, como aprendices, para que en algún momento, si Dios no quiera, ya por orden natural alguien fallece, pues ellos entrarían a ser los respectivos sustitutos que correspondan. Cuando el ministerio recién iniciaba, diríamos que estaba todavía en su máximo esplendor. Amado, en Levítico capítulo número 10, mire que le he dado todas estas pautas para poder entender cómo es el proceder de lo que estos van a hacer. Cuando vamos ya a Levítico capítulo 10, todos, ojo, y en esto quiero hacer mucho hincapié, todos sabían sus obligaciones. Todos sabían sus responsabilidades, de cómo y de qué manera se tenían que hacer las cosas. Yo no sé, mi amado, pero como siempre también lo digo, cada hogar tiene su propia forma de conducirse.
Y cada padre y cada madre creo que le hace saber a los suyos cómo se debe de hacer las cosas en su casa. No lo sé, solamente divago. En el hogar número 1 por acá, de pronto sabe cómo limpia su hogar. Sí, en el hogar número 2 también han establecido su propia forma de limpiar su hogar. No lo sé, quiero ser un poquito ahí práctico. De pronto en el hogar 1 se le dice, mira, aquí para poder limpiar las cosas, tú ya sabes cómo a mí me gusta. Yo no quiero que barras por donde mire el pastor. Mire que no digo usted. Sí. Entonces aquí usted si va a barrer me tiene que sacar absolutamente todo. Sí. Quiero pasar viendo que si ya es barrido, yo ver, y si veo una, ay de ti que le hago de bueno. Ya sabes lo que te espera. Un beso y un abrazo. Entonces, mi amado, mientras que en el hogar no dice, no, es por donde mire el pastor. Lo importante es que por donde se camine, esté limpio, no se tropiece. Así que lo que en vez de barrer lo que hacen es empujar la basura debajo de la copa. Y ahí se queda. ¿Sí? Y hay otros hogares que posiblemente dicen, ¿para qué? Si mañana se va a ensuciar. Hay gente que no tiende la cama, le digo, ¿para qué si mañana mismo la vengo a extender? Y ahí se queda. ¿Sí o no? Yo sé que esto nunca pasa en su casa. Entonces, mi amado, cada quien en el tabernáculo sabía sus responsabilidades. Ojo, pero también sabía cómo Dios se los había ordenado. Para esto, Dios había dado advertencias muy drásticas. ¿Sí? Mira, yo no sé, mi amado, pero yo no creo que en casa haya una regla que diga, si no me lavas bien los platos, te vas de la casa. No hay esa regla, ¿verdad? ¿Verdad que no? Si no te comes todo, te guindo de los pulgares. No hay esa regla, ¿verdad? Creo que no. Hermano, pero Dios había dado esos parámetros. Dios había dado esos parámetros. Si no lo haces como yo quiero, te corto de en medio del pueblo. Amén. Servimos a un Dios llamado demandante, riguroso. Sí, yo quiero que usted entienda esta parte para poder entender, mi amado, que nuestro Dios, bien ha dicho la Escritura, que Dios es un Dios de orden. Pero dentro de ese orden, Dios también es un Dios de excelencia. Está implícito en el orden. ¿Sí? Dios es un Dios de excelencia. Y a quienes se acercan a Él, que vienen imperfectos, porque aquí nadie es perfecto, mi amado hermano. ¿Sí? A los que ha llamado, Él sabe cómo nos ha llamado. Y sabe en qué condición estamos. Sin embargo, en el proceso del que le vamos conociendo, Dios nos va perfeccionando. Por eso que cuando se llama a alguien a servir, mi amado, no se lo escoge de entre los neófitos. Dicho de otra forma, no se los escoge dentro de los inexpertos, sino de los que han alcanzado en Dios madurez. Ellos son los primeros, diríamos, candidatos que uno podría depositar en ellos la confianza para decir, usted lo podría llegar a hacer. Porque ya Dios ha hecho un proceso, ha hecho un trabajo previo en ellos. Y por muy desesperados que estén los novatos, su misma inexperiencia o falta de práctica los limita de pronto a hacer cosas que no retribuyan de una u otra forma o alguna reclamación seria de parte de Dios, en cuyo caso el error ya no salía ni de ellos, sino de quien los puso ahí. ¿Sí me hago entender? Amén. Imagínate que yo diga, uy, me falta un maestro, y veo a un señor mal parqueado. Oiga, venga para acá, venga para acá. Parece aquí de clase. ¿Pero qué les digo? No sé, cuenten una historia y ya está. Lo importante es quemar la hora. Usted mismo como padre me diría, pastor, ¿y qué le enseñan allá arriba? ¿Sí o no? Mira, aquí nosotros creo que como que medio como que nos sobamos algo así, ¿no? La camisa. Como que digamos, aquí como que hacemos un esfuerzo y tratamos de enseñar la palabra. Pero aún así,
Cuando algo cometen esos muchachos, o aún los hermanos, de mal me refiero, vienen a reclamar, o padres, o esposos, o esposas, y dicen, hermano, yo no sé usted qué les enseña, así me reclaman a mí. Yo no sé usted qué les enseña, porque aquí este muchacho es un demonio. Y yo le digo, disculpe, pero aquí, dicho de una buena forma, no le digo así, pero aquí, diríamos, están 45 minutos, el infierno no tiene la casa. Usted me trae un demonio de Tasmania aquí con gran dificultad lo atamos y le decimos no te muevas y ponga atención, pero en caso usted lo deja suelto, llega un torbellino, hermano. Entonces no nos venga a echar la culpa de que 45 minutos de nuestro tiempo o una hora vaya a reemplazar 7 días de la semana menos una hora. Es imposible, mi amado. Por eso es que en lo secular el Estado reclama de sus hijos por lo menos que usted se los entregue diariamente por 5, 6 o hasta 7 horas. ¿Verdad? ¿O no? Y acá se dice, tráelo a la escuela dominical y no lo quiere traer. Y a veces lo trae pasando una semana. Peor todavía, hermano. No podemos arreglar lo que ustedes componen. Ahora, Dios es exigente. Y Dios les dijo a los sacerdotes, a mí me gusta que lo hagan así. Y el que no lo hace así, aténgase a las consecuencias. De ahí que muchos dijeron, sacerdote, no, vaya usted. Vaya usted. Sin embargo, el honor que se le da a alguien para que ejerza su función, mi amado, es una distinción por lo sumo de gran elevación o de gran estima delante de Dios. Pero si usted me lo dice a mí, yo sé que humanamente o terrenalmente hablando más se aprecia lo secular, pero si usted pone, hermano, a un sacerdote y a un presidente, obviamente que Dios dirá, mi sacerdote es el que ministra lo mío. Es como que yo le ponga el hijo del príncipe Carlos y su hijo, ¿a quién pone usted? ¿A quién pone? Al príncipe. Al suyo, hermano. Al suyo. Ay, mi hijo, yo no lo cambiaría por nadie. Sí, mamá. Es tremendo. Igual usted se queda con su Lorena. Ahí está. Mi amado, vamos a lo que va. Levítico 10. Verso primero. Mira que te he dado un buen repertorio introductorio de este capítulo antes de leer para entender a Dios. Habló Jehová a Moisés, ¿sí? Y le va a decir lo siguiente. Capítulo número 10. Verso primero, sí, versículo número 1. Dice el Señor: Nadab y Abiú, ya sabe quiénes son, ¿verdad? ¿Y para qué explicar? Hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron ¿qué cosa? Incienso. ¿Sí? Hasta aquí hago un padre. ¿Qué pusieron sobre él? Incienso. Perfecto. ¿De qué estaba compuesto el incienso? 4 cosas de él. Vamos. Estacte, uña aromática, gálbano e incienso puro. Los 4 son elementos distintos. Esto yo ya lo vi y ampliamente de dónde venían. Así que, y cada uno de estas cosas tenían que ser puestas en el altar del incienso con el fuego del altar para encenderlo. Sí, tenían que ser puestos por medida. Por medida. Iguales. Si era 1 gramo de incienso puro, era 1 gramo de uña aromática, un gramo de gálbano, un gramo de estacte. Por medida. Si eran 2 gramos, 2 gramos de cada cosa. Si era media libra de cada cosa. Tomaron su incensario, pusieron en ellos el fuego y luego echarían sobre él
el incienso. Lo pusieron. Y estos dos, eran los dos, ofrecieron delante de Jehová, ojo con esto, fuego extraño, que él nunca le mandó. Nunca le mandó. ¿Qué ocurrió? Esto, mi amado hermano, ¿cómo te digo? Es como de análisis y de preocupación. Dice, verso 2, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ahí quedaron. Dicho de otra forma, amado, quedaron carbonizados. Carbonizados. Ahí quedaron. Tostados. Y quedaron muertos dentro del tabernáculo. Era un lugar santísimo, donde Dios había también mencionado con anterioridad de que no podían siquiera tocar un muerto y luego ministrar. Quedaron ahí tostados, carbonizados. Ahora, esto obviamente causó un estrago en las más altas esferas. Príncipe, Moisés, ¿qué decir del padre de estos dos? El sumo sacerdote, ¿sí? Aarón. Ahí afuera estaba, porque como era el ofrecimiento, en la mañana, sí, el pueblo, mi amado hermano, estaba congregado para poder recibir el día con la bendición de Dios. Y el pueblo, lo único que pudo escuchar o ver desde afuera es el... Y por ahí los cuerpos. Afuera de todo esto estaban los otros dos hijos de quién. ¿No? Era Eleazar e Itamar. Y el sumo sacerdote estaba afuera. Dijeron, vaya muchachos, ustedes quieren presentar el incienso a Dios. Entonces, dijo Moisés a Aarón, ojo con esto, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan. Es como que, mira, en esa crisis han perdido a sus dos primeros hijos. Aarón está ahí, mi amado, con la boca abierta, impávido, no sabe qué es lo que ha ocurrido. O aparentemente, sí, podría decir que no lo sabía. Esto es lo que Jehová habló, diciendo, es decir, mira, Aarón, esto mismo es lo que Dios ha venido hablando. Le entró a reprochar algo. Y le dijo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Es decir, en quienes se acercan a mí, yo me voy a representar en ellos. Ellos son mis representantes. Y si ellos no están bien, están dando una mala percepción de lo que yo soy. Eso sí, si tú, mi amado, abogas con tu alma de que eres cristiano, pero tu forma de conducirte es totalmente opuesta a lo que dices, allá afuera, mi amado, allá afuera ellos verán el evangelio que tú reflejas. Y ellos serán un concepto del evangelio o de la vida cristiana de acuerdo a lo que ellos ven en ti. Por eso está allá afuera, dicen, esos hermanitos se chupan, se pegan su trago. Yo lo he visto. También hablan malas palabras, sí. Mira aquí al compañero, ese se cuenta unos cachos buenos. En la mañana habla de la escritura. En la tarde, al término, en la esquina con una biela que se toma, cuenta cacho, hermano. Hermano, ten cuidado. Con los sagrados no se juega. Si eres santo, santifícate más, dice Apocalipsis. Pero si quieres ser inmundo, entrégate a la inmundicia. ¿Para qué? Para que no haya problema a la hora de que te caiga el hacha. Porque el que es consciente dice, sí, hermano, como lo dijo ese ladrón ahí crucificado junto a Jesús, ese delincuente, le dijo, ¿qué le decía a él reclamándole al otro delincuente? Nosotros estamos aquí porque hemos tenido justamente la justa paga de lo que hemos hecho. Qué bueno, mi amado hermano, poder por lo menos estar consciente de que cuando se hace algo malo, lo malo necesita ser pagado con justicia. Hay quienes hacen malo y se ven como buenos. Y se escudan bajo una falsa hipocresía o bajo una falsa religión.
tratando de aparentar lo que no son. Y Moisés le dice, míralo, los que vienen acá están representando a Dios. Deben de estar aquí en santidad. En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y aquí, mi amado, comienza, digo yo, el hilo del gran ovillo. Y Aarón cayó. Es decir, Aarón sabía qué había pasado, o por lo menos sabía en qué condición estaban sus hijos. Esta es la gran alcahuetería que tienen muchos, llamado, cuando se trata de solapar los pecados de los demás. Hogares cristianos que hasta tienen en sus portones, en las puertas, Dios bendice mi hogar. Y tras esa puerta, llamado, entran hijos borrachos. Por esas puertas vienen cometiendo adulterio, a vista y paciencia de quienes viven en el hogar. E inclusive estos ingresan con otras mujeres que no son las mujeres con las que se casaron. Es importante, mi amado, que usted entienda esto, porque esto es sumamente vital para poder alinearnos con el Dios que nos ha llamado. Yo soy santo, ha dicho el Señor, y en su santidad Él demanda a quienes le buscan que también, mi amado, alcancemos la oportunidad de poder serlo como Él lo es. Esto no se trata, mi amado, de perfección, insisto, no hay perfección. Mientras el hombre esté entronado en este cuerpo mortal, mi amado, lejos está el ser perfectos, intachables, sin errores. Pero el que ha entregado su vida a Cristo debe de entender, mi amado, de que el proceso de la santificación ha comenzado. Y él tiene que tener la disposición para poder cambiar su vida. Disposición. Porque si no hay disposición, mi amado, así tú pases todos los días metidos en el culto, todos los días volverás a ofender a Dios. Porque no hay un corazón dispuesto. Es como cuando usted manda todos los días a sus muchachos a la escuela, al colegio, y ellos todos los días no hacen deberes, no estudian y siempre sacan las peores notas, porque no hay disposición. Y qué curioso, todo el día van, todos los días van, pero todos los días no hacen su responsabilidad. ¿Sí estamos claros en esto, verdad? Cuando Aarón calla, Aarón sabe que no tiene que reclamar. Y Aarón, mi amado, se libra de morir. Porque si él hubiera estado juntamente con sus hijos ofreciendo incienso, ¿no?, por solapador de estos, también hubiera sido calcinado. Él calla. Él sabe lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué hicieron mal? ¿Dónde estuvo el mal uso de lo que al incienso se refiere? Yo creo que lo dejamos por una tercera vez. Lo vemos, ¿no? Verso número 4. Cuando Aarón ya caiga, llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón. Es decir, que llama a unos sobrinos. Ya con esto, ojo, con esto, ni siquiera mandó a llamar a quién. ¿A quién no mandó a llamar? ¿Cuáles eran? Por nombre ya. Eliezer e Itamar. Parece ser, mi amado hermano, que todos estaban en la colada. ¿Qué colada? Porque si hubieran entrado los otros dos después de todo esto, también capaz al entrar, Dios los fulminaba.
Mandó a llamar a los sobrinos de un hombre llamado Uziel y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario y sáquenlos fuera del campamento. Ya carbonizados, echando humo. Yo me imagino que allá afuera estaba Aarón, estaba Itamar, Eleazar e Itamarín. Pero ellos sabían qué había pasado y estaban mudos. Dijeron: wow. Es que ahí viene nuestro problema. A veces decimos: es que yo no pensé que esto era pecado para Dios. Es que yo no pensé que esto que hacía era tan ofensivo. Ese es el problema que tenemos. Que al pecado le damos un revestimiento de inocencia. Le bajamos como que el grado. Yo no pensé que porque me había tomado unas copitas, ¿acaso soy borracho y vengo? No, yo me unas copitas nomás. Nada más, si fue. Ay, mamá, tú que eres escandalosa. Pero si fue un trago, nada más. Entonces, amado, aparte de esto, Moisés le dice a Aarón, verso 6, le dijo a Aarón, y claro, los que estaban con vida, y a Eleazar y a Itamar sus hijos, y les dice: miren, no vas a descubrir vuestra cabeza, ni vas a rasgar vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levantará, dice, ni se levante, la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, ellos iban a lamentar por el incendio que Jehová ha hecho. Ustedes manténganse, diríamos así, impávidos. No que no les doliera, no que no sintieran la afectación de la pérdida de sus hermanos y de su hijo, hablando de Aarón, pero lo que ellos sabían de una u otra forma admitido, ahora ellos tenían que procesarlo de la manera más valiente posible. Y aquí comienza un ritual de purificación. Mandan a ver un carnero, hacen un sacrificio en el altar, obviamente del holocausto. Ellos tienen que poner sus manos sobre el sacrificio para que a través del derramamiento de esa sangre ellos puedan recibir remisión de sus culpas. Y nace el interrogante: ¿y qué fue lo que hicieron? ¿Que los mató? ¿Qué fue lo que hicieron? Y ahí Moisés, ojo, no lo sabía. Aarón lo sabía. Pero Moisés simplemente le dijo: si Dios los mató, en pocas palabras, hasta donde hemos leído, si Dios los mató, por algo ha de haber sido. Y tú debes de saber que si algo Dios ha demandado cuando se paran aquí, es que caminen en santidad. Por eso mandó a Moisés a buen juicio y dijo: no, cuidado, se vaya a meter otro y vaya a caer patas arriba acá. No. Mandó a ver a otros de la familia de Leví: saquen por favor sus cadáveres. Sí, arrójenlo fuera del campamento, y allá ustedes hagan el duelo, llórenlo, y todo lo que esto acompaña. Y ahí nos cogieron: cuidado ustedes han cometido un terrible pecado. Así que esperen aquí y veamos qué Dios sí tiene que decir. Y ahí es donde Dios aparece en el escenario. Verso número 8. Y Jehová le habló a Aarón. Jehová le habló a Aarón y le dijo: tú y tus hijos contigo. Y aquí está el problema. Esto es lo que había pasado. No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Ahí había estado el problema. ¿Qué habían hecho estos? ¿Qué habían hecho? Y claro, un hombre, sí, una mujer en estado etílico,
tiene ahí los reservorios, los 4 reservorios de las especies: incienso puro, uña aromática, estante, gálbano. Miren en estado de ebriedad, coge las cucharillas. No, aquí está, por ejemplo, ya el incensario, y agarra. Ay, cerca. Agarra el otro. ¿Cuánto era acá? No, lo importante es que tenga. Ya, 1 libra, 1/4, aquí 2 gramos, un polvito. Ya. Cuando quisieron encender el altar del incienso, los que terminaron encendidos. Dios percibió esto y dijo: no, ¿qué creen? ¿Que yo soy un juguete acá? ¿Qué creen? ¿Que acá esto es un juego? ¿Que la vida espiritual es algo que se toma sin importancia? Preséntale lo mismo a tu rey, a ver si no te corta más la cabeza. Preséntale un informe mal hecho a tu jefe, a ver si no te vota. ¿Ah? ¿Sí o no? Nada, hermano. No llega al promedio que te ha dicho que tienes que llegar y te reemplaza. Patitas para la calle. O sea, aquí me vas a venir a como te dé la gana. Aquí vas a estar como te da la gana y vas a servirme como a ti te da la gana. Estás equivocado. La cosa cambia, mi amado. Cuando se trata de servicio al Señor. Quisiera respaldar estas palabras, mi amado, con otro texto. Ven conmigo, por favor. En Levítico 17, me parece, ¿sí? Dice el Señor: sí. No, perdón, Jeremías, para no equivocar, Jeremías. Yo pensé que Jeremías es un texto que no lo tenía en el repertorio de enseñanza, pero se lo doy porque siento en el corazón, sin hacérselo saber. En Jeremías capítulo 48, versículo número 10, leeré de ese texto lo que hoy quiero relevar, la primera parte del texto. Jeremías capítulo 48, versículo número 10. ¿Lo tiene? ¿Me encontró, mi amado? Dice el Señor, verso número 10: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Hasta ahí. Luego dirá: y maldito el que detuviere, sí, de la sangre su espada. Es decir, maldito aquel que cuando yo ordene de que se deba de dar muerte, es que me da pena. Imagínate que no digo estrictamente esto en el cumplimiento a letra muerta, pero a veces Dios nos dice: háblales, diles, basta, llámale la atención. No puedo, mamá, no puedo. Se honra más a ellos que a mí. Si ellos han hecho mal, diles que están haciendo mal. Imagínate decirle a una madre: mamá, con el respeto que usted se merece, no se meta en mi hogar. En mi hogar, aquí, soy yo el que tengo que tomar el control. Así que hágame el favor de guardar silencio. Me voy, ¿vale? Eso me pasa totalmente de claro. Pero hay que decir las cosas como se deben de decir. Es que si le digo, después ¿quién me pone el internet? Después ¿quién me llena la refrigeradora? Que se calla. Mira, amado, por eso es que cuando Dios habla y nos confronta, terminamos como Aarón. ¿Cómo quedó Aarón? ¿Por qué?
Pero la cosa no funciona así, hermano. O sea, por mi culpa, pero que siga habiendo el mal. Por mi culpa, pero que siga entrando borracho. Por mi culpa y que me siga metiendo pecado. Que me siga escuchando música que no debe de escuchar acá. Por mi culpa y sigue metiendo a la moza en la casa. Y cuando es que son bien alcahuetas, hermano. En todo el esplendor de la palabra. Hermano, ¿hasta dónde toleramos las cosas? Honran más a sus hijos que a mí. Eso le pasó también al sumo sacerdote Elí, igualito. Pero ahí no salió fuego del altar, porque Dios tenía preparado algo peor para los hijos de Elí. Eran Ofni y Finis. Peor, ahí mató hasta el viejo, al sacerdote. Al sumo sacerdote lo mató, lo desnucó Dios. Mi querido hermano, usted dirá, bueno hermano, pero eso fue en el pasado. Gracias a Dios ahora Cristo ha venido con una cama de gracia para tapar todo lo que sinvergüencería. Está equivocado, hermano. Nuestras oraciones se pueden ver estorbadas terriblemente con nuestras acciones. Hoy posiblemente no todos tengan la oportunidad de subirse a un altar y ministrar, o ir al frente de una iglesia y ser usados por Dios para tal o cual cargo. Pero cuando esto obviamente sí es una alerta para los que servimos en cualquier área, es una alerta, mi amado, de poder decir, Señor, yo creo que es necesario evaluar mi vida para saber realmente si estoy o no apto para. Mira que en la Santa Cena Dios nos confronta y nos hace saber que si lo hacemos de manera negligente, seremos culpados de la sangre del Cordero. ¿De qué otra forma yo puedo hacer un mal uso del incienso, sobre todo? Mira, veamos algo muy común, nuestras oraciones. La oración, mi amado, es considerada por la Escritura como una representación directa del incienso. Y para ello te recuerdo un texto que te di la semana pasada. Y ven conmigo, por favor. ¿Sí? Y lee junto a mí el Salmo 141, verso 1 al 2. Bien, Salmo número 141, verso 1 al 2. Dice el Señor allí, David, en un cántico, ¿sí?, de gran devoción hacia Dios, dijo, Jehová, a ti he clamado. Apresúrate a mí, es decir, no tardes en contestarme. Escucha mi voz cuando te invocare. Y ojo con esta parte. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Esto es un texto, hermano, que encasilla de manera perfecta para nosotros, la iglesia de Jesucristo, hermano, que nuestra oración tiene una representación simbólica, claro que sí, de ese incienso que se ofrecía 2 veces en el día, cada día, mañana y tarde. Hermano, ¿cómo yo podría empañar mi incienso? ¿Cómo yo podría tergiversar lo que Dios ha dicho que es santísimo y que debe de ser otorgado de una manera muy respetuosa? Mi primera forma en la que podría ver, mi amado, este texto radica de esta manera. Cuando yo voy al libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo número 13, quisiera tomar esto, mi amado, como base también. En Isaías 1, verso número 13, dice el Señor lo siguiente. ¿Lo tiene, mi amado? Porque eso sí, mi amado, cuando vamos a hacer algo que sabemos
en la condición en la que nos encontramos, y sabemos cómo estamos, cómo vivimos, y queremos andar hechos los pulcros delante de Dios, o queremos estar, llamado, aparentemente ministrando, o que Dios nos use sabiendo en la condición en la que estoy, Dios me sale al frente y me dice: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso que tú me traes, argumentando algo mío aquí, me es abominación. ¿Sí? Me es abominación. Hablando de los días feriados que eran religiosos para celebrar, decía: luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y remarco obviamente lo del incienso. Es decir, si me vas a venir a presentar incienso con un corazón puerco y sucio, mira, no lo hagas. De pronto ya no hay fuego que te mate instantáneamente, pero Dios sí dijo que aquel que quiere servirle con un corazón sucio será cortado de entre su pueblo. Eso sí. ¿Y cómo yo sé que estoy cortado? Sencillo, mi amado hermano. Clamo a Él y Él no me responde. Porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Es sencillo, es fácil. Dios se da la vuelta. ¿Quién de ustedes a veces, cuando están bien atareados, los hijos están que friegan, papá, y botan la espalda? Y simplemente esperas que ellos por cansancio se vayan o se olviden del asunto. ¿Cuántas veces, mi amado, tú a sabiendas permites las cosas o haces tú mismo las cosas que a Dios no le agradan? Y después en la necesidad estás desesperadamente invocando, inclusive mandas a decir: oren por mí, oren por mí. Es decir, bajo la óptica de este estudio, ofrezcan incienso por mí. Y Dios dice: no me traigas incienso. ¿Por qué? Porque obviamente ese incienso que tú me traes, que viene de embarrado de pecado, que viene de un corazón que no se ha puesto a cuentas conmigo, dice la Biblia en la parte final, son iniquidad. Son iniquidad, son maldad. Mira, imagínate hacer una oración, entre comillas digo esto, hacer una oración que representa ese incienso fragante a Dios, donde yo le pida a Dios orando que haga males para con mi prójimo. Mira, pidiéndole en oración venganza: Señor, mátalo, Señor, arráncalo de esta tierra. ¿Por qué? Porque hizo algo que a ti no te agradó. Porque esa persona posiblemente, si al verte a ti, no te concedió el favor. Y tú orando, entre comillas, dices: Señor, desaparezca, no lo quiero ver, qué odio. Pero le digo: Señor, pero perdónalo, pero te odio. Y esa no es la cosa. ¿Qué mismo es? Gente que con su propia boca se habla. A veces vienen terribles discusiones y cuando se va uno para sí mismo se dice: ay, que maldito el día en que lo parí a él, o maldito el día en que me casé. En Timoteo 2:1 dice, lo leo rápidamente, no lo busque, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres y sobre todo para los que están en eminencia, porque esto es lo que agrada a Dios, dirán al final de todo esto, de la voluntad de Dios. Mi amado, es triste levantar un tiempo de oración que es simbolismo de ese incienso y saber que mi oración está truncada, es decir, está represada en la tierra y que no puede trascender a la presencia de Dios porque no soy un hombre o un esposo que corresponda. Malaquías 2, 13, 14, ustedes conocen el texto, sobre todo los que tienen la frecuencia de estudiar la Biblia conocen el texto. Malaquías 2, verso 13, 14 dice: maridos igualmente, si vivan con su mujer sabiamente, dándole honor, si dice allá como a vaso
frágil, y luego dirá, mi amado, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? En 1 de Pedro 3:7, y luego lo respaldará en Malaquías 2, versos 13-14. 1 de Pedro 3, verso 7. Si ustedes no quieren que su oración se vea truncada, aprendan a ser buenos esposos. Y claro, revierto o lo inverso, le digo a las esposas, aprendan a ser buenas mujeres con su marido. Porque si ustedes oran, mi amado, teniendo enemistades, pleitos entre pareja, mi amado, su incienso no va a producir lo que usted anhela o espera. Al verse estorbado, automáticamente, mi amado, si son oraciones sin resultados. Yo no sé, mi amado, pero yo creo que cada ser humano quiere ver un fruto a toda obra que hace. ¿Sí o no? Quiere ver un fruto. Si alguien viene a orar, quiere ver una respuesta a su oración. Si alguien va a un colegio, quiere ver el resultado del aprendizaje. Si alguien trabaja, quiere ver la paga a su justo esfuerzo de trabajo. Es decir, todo el mundo espera algo de algo. Y si usted viene a buscar de Dios, mi amado, usted creo que espera de ese Dios también que su buena mano repose sobre usted. Isaías 66, verso 1 al 4. Culmino con esto, el tiempo avanzado. Acompáñeme, por favor. Isaías capítulo 66. Verso 1 al 4, el último capítulo del profeta Isaías. Dice el Señor, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre, pero no de plata, no de dinero, no de dólares, aquel que es pobre y humilde de espíritu, es decir, aquel que viene no con altivez, sino que viene con humildad y que tiembla a mi palabra, es decir, tiene temor a mi palabra. Es decir, que cuando le escucha y oye algo de exhortación, dice: es verdad, yo voy a cambiar, yo voy a ser como mi Padre Celestial me lo pide. Qué importante, mi amado, es caminar a la palabra, no a la reprensión. Yo no creo que ningún padre acá sea tan ignorante para decir: a mí me da gusto meterle espalda. Yo creo que todo padre y buena madre dirá: a mí me gustaría que mis hijos, cuando yo les hable, me obedezcan. Y sigue diciendo, porque hasta el verso 4 leeré en este texto, dice: el que sacrifica buey, y si gusta ponga el incienso, el que me da o me sacrifica incienso, dice: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja es como que si degollase un perro, es decir, animales inmundos. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo, que seguiría siendo un animal considerado para sacrificio como inmundo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? También yo escogeré para ellos, ¿qué cosa? Escarnios, traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Sencillo. Amado, por estas razones, el hombre puede hacer un mal uso del incienso. ¿Cómo oras? ¿Con qué corazón lo haces? De pronto alguien dirá: yo por eso ni oro, hermano. Peor todavía, doble mal.
Si ya de por sí, digo, Jesús mismo lo dice, que debemos de orar para no entrar en tentación. ¿Qué te parece si mejor te alineas al Señor, haces lo que Él le agrada y Él te dará bendición y vida eterna? Que creo que es lo más saludable. Yo prefiero tener 1000 veces a Dios de mi lado que tenerlo en mi contra. Basta con el diablo y el mundo para crearme una vida de conflicto. Pero si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Ha dicho el Señor. ¡Claro que sí! Es mejor tenerlo con mi aliado que con mi enemigo. Vamos a orar al Señor. Yo sé que Dios nos ha hablado de una manera muy acentuada en esta mañana. ¿Y sabe por qué lo ha hecho así? Porque nos ama. Amén. Y quiere lo mejor para nosotros. Amado Padre Celestial, aleluya. Se lo va a dar a la ofrenda, se fuerte, aleluya. Amado Padre Celestial, gracias en este tiempo, Señor.